Durante años, hemos sido testigos de momentos históricos. Somos espectadores en un campo de batalla, donde dos banderas compiten por el orgullo de ganar. Pero imagina por un momento, ¿qué pasaría si no existiera la voz ni la narración de un cronista deportivo? Necesitamos esas voces. ¡Negrete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Manuel Negrete! Esas voces que nos llevan de la mano a ser testigos del nacimiento de grandes héroes. No es de este partido, no es de este mundo, es increíble lo que este chamaco acaba de realizar. Primera pelota que toca, hace un control, le queda ligeramente arriba, se tira una joya, es un gol realmente de bandera. Extraordinario lo que es capaz de hacer Jiménez. Y la caída de villanos. Lateral súper perfecto del Canelo, ahí en el momento preciso, cuando abrió la guardia, lo conectaron con un golpe brutal. Voces del deporte. Muy buenas tardes. Qué gusto que estén con nosotros esta tarde en esta gran Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la segunda feria más importante del libro en el mundo, uno de los emblemas culturales, una de las grandes promociones culturales de este país que congrega a todas las voces, a todas las miradas y que ahora en el marco de esta contingencia sanitaria que nos complica a todos, ha tenido la creatividad para reunirnos de manera virtual, pero siempre con la misma fidelidad y con eh, el entusiasmo por estar presentes en esta, como lo decía, una de las grandes fiestas culturales de nuestro país y una de las grandes fiestas culturales del mundo, que creo que todos los que estamos aquí presentes vamos a, antes que otra cosa suceda, a felicitar a esta gran feria por haber obtenido el premio Princesa de Asturias, que es uno de los premios más importantes del mundo en torno al ámbito cultural. Muchas gracias por estar presentes esta tarde donde presentamos no solamente el proyecto Voces del Deporte Mexicano, uno de los grandes proyectos de comunicación y de cultura que se han desarrollado en los últimos años, sino particularmente los dos libros que ahora en versión digital ha producido esta iniciativa que prohíja la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República a través de la Fonoteca Nacional, que prohíja también Torres Robelo Asociados, una empresa de comunicación muy destacada y que cuenta con el apoyo notable de muchos patrocinadores, entre los que destacamos la solidaridad y la cercanía y el afecto con la cooperativa de cementos La Cruz Azul, que ha acompañado desde un principio este proyecto. Yo tengo el enorme honor de presentarme, Ernesto Velázquez, presidente del Consejo Consultivo de Voces del Deporte Mexicano y coordinador del Consejo Editorial del periódico El Universal. Y tengo todavía más honor de presentar a gente que admiro muchísimo. Para empezar, a una de las mujeres más inteligentes y más brillantes en la comunicación de este país, a la querida Georgina González, todos la conocemos como Geo González, una espléndida periodista, una espléndida exponente de este género, que es un género tan querido por la gente, el género del periodismo deportivo, de la comunicación deportiva. Y Geo ha abierto camino en esto que era un ámbito necesario, que la mujer participara activamente dentro de este ámbito que durante muchos años fue relegado nada más para los hombres, y la presencia de gente como Geo González nos hizo ver tanto a los periodistas, a la gente de cultura, como a los espectadores, de lo que nos estábamos perdiendo. Aquí está con nosotros Geo González. Geo, muchas gracias por estar esta tarde en esta presentación. Ella ha sido una de las grandes reconocidas
por esta iniciativa de comunicación de Voces del Deporte Mexicano. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, Geo. Al contrario, gracias a ustedes, muy buenas tardes, porque pues, aunque no fui a tocar tierras zapatillas, soy del Guadalajara y para mí es un doble honor estar en la fila de Guadalajara y estar pues hablando de lo que más nos gusta. Que ya no sé si lo que más nos gusta es ver el deporte o hablar del deporte, porque creo que, como dicen por ahí, la historia tiene tres versiones: la que uno ve, la que ve otro y la que realmente es, ¿no? Entonces, creo que nos encanta hablar de las cosas y para mí que hayan tenido esta distinción de invitarme aquí, de reconocerme, pues es muy agradable y para lo que me digan aquí es. Ustedes dicen rana, yo vivo. Muchas gracias, Geo. Muchas gracias por tus palabras. Me haces recordar, desde luego, esa maravilla de historia de García Márquez en sus memorias, que dice, la vida no es como sucedió, no, es como uno la recuerda. Y esto es fantástico, particularmente en el periodismo deportivo, porque uno recuerda de pronto un partido, un gran encuentro de deporte, más allá de los goles o de la anotación o del touchdown o del home run, lo recuerda uno por la narración. ¿Y quién no recuerda la voz, la elegancia, la inteligencia, la cultura, la capacidad de inventar el lenguaje y adaptarlo en el gran español de don Fernando von Rossum, uno de los personajes más queridos, ya lo dije, más elegantes y particularmente que yo admiro desde mi primera juventud y ahora aprecio y quiero mucho, don Fernando von Rossum. Muchas gracias por estar con nosotros también esta tarde en la presentación de los libros de Voces del Deporte Mexicano. Hombre, muchas gracias Ernesto, Geo, Francisco, Pavel. Un gran gusto estar aquí esta tarde con ustedes porque este es un proyecto extraordinario y a veces quizá no le toque a uno decirlo, pero viéndolo objetivamente, esto es algo que necesitaba el país. La historia del país se compone de muchas historias así, digamos, y pues el deporte que ha adquirido cada vez más fuerza, que es un fenómeno social sin precedente y más importante aún en esta pandemia en que la gente ha tenido que estar pues encerrada buena parte del tiempo. El deporte ha llenado ese espacio importante de distracción que la gente requiere. Así es que un gran placer para mí, un honor participar en este proyecto, participar en la directiva, un honor haber escrito algo ahí en uno de estos libros que van a presentar y pues me congratulo de estar con ustedes y con todo el público que nos hace el favor de vernos y que seguramente con interés luego verá y adquirirá estos libros que simplemente son parte de la historia, del deporte, pero es parte de la historia del país, como les decía hace un momento. Tiene razón, don Fernando. Muchas gracias, Fernando, porque Fernando von Rossum, el maestro Fernando von Rossum, pertenece al Consejo Consultivo de Voces del Deporte Mexicano, junto con otros espléndidos exponentes del periodismo deportivo mexicano, como Raúl Orbañanos, como Fernando Schwartz, como Pablo Carrillo Labat, como Roberto Kenny, como el gran Emilio Fernando Alonso. Ahora les iremos contando de todo este tema de los integrantes de este Consejo Consultivo, todos reconocidos, pero todo esto surgió de la iniciativa de una de las instituciones más valiosas de México, más hermosas de México, que resguarda un patrimonio cultural fantástico, el patrimonio sonoro de nuestro país, que dirige un espléndido escritor, un gran y querido amigo, un extraordinario investigador, tiene una pluma sabrosísima, pero además de sabrosísima, tiene una mente lúcida y un corazón fantástico, que es mi amigo Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional,
Me da mucho gusto mandarte y darte un abrazo, no virtual, sino cercano como de los viejos abrazos, querido Pavel. Muchas gracias, Ernesto. Sí, qué necesitados estamos todos de abrazos, de amigos, de saludos y de reuniones como esta, pero que ojalá fueran presenciales. Yo creo que estas reuniones son la promesa de que serán próximamente, ojalá muy pronto, reuniones que vamos a repetir, pero de manera presencial. Yo creo que ya todos estamos, yo creo que si algo odiamos ya son las videollamadas, creemos que ya estamos, ya que somos cuadritos, que somos imágenes, y creo yo que nos hace tanta falta volver a eso, pero yo creo que a lo mejor se vuelven más, ¿qué será? Más, no sé si soportables es la palabra, pero la verdad es que son de algún modo una pequeña ventanita que abrimos como para ver la amistad transcurrir, ver los proyectos en conjunto, pero ver pues muchas promesas de colaboración. Yo por suerte creo que estas voces del deporte mexicano, pues no, estas sí no son promesas, al contrario, yo creo que son ya una manifestación de amigos que se encuentran, de personas que se dedican a las mismas pasiones, es incluso algo muy bonito el pensar que no, estamos aquí reunidas personas que nos dedicamos a muchas cosas. Bueno, tú, Ernesto, eres multifacético, por ejemplo, pero nos hemos reunido personas que nos dedicamos a varias cosas y que nos reúnen ahora, pues de algún modo, algunas vidas, algunas trayectorias que nos hacen pensar en la manera de pues dejar patente historias, ¿no? Yo creo que con el tiempo va a ser cada vez más agradecible el que existan estos libros de voces del deporte mexicano, porque de algún modo son varias cosas. Bueno, así las que se me ocurren ahorita serían el testimonio de unas voces, naturalmente, el testimonio de una época, el testimonio de una pasión, pero también creo yo, viendo las premiaciones de voces del deporte, es que es también el testimonio del reconocimiento que se le da a grandes personajes. Porque yo creo que conforme... ¿Por qué no me dejas contarle a la gente que nos está viendo rápidamente para darle la palabra a Paco qué es voces para que nos entienda esto que muy bien, muy bien. Esto que estás diciendo que es muy cierto? Todo lo que has dicho es muy cierto. Ya estamos extrañando los abrazos, desde luego. Hoy hablaba esta mañana con el gran doctor José Narro, ex rector de la UNAM, que decía, no nos apresuremos, primero viene la vacuna, luego el gran desafío es la vacunación, que no es lo mismo, ¿sí? Pero luego nos reíamos diciendo, ¿y luego quién nos va a vacunar de las celebraciones después de la vacunación? Porque nadie nos va a querer detener, pero bueno, tienes toda la razón. Este es un proyecto valiosísimo porque lo que ha hecho es desde la iniciativa de la Fonoteca Nacional, con la compañía de una empresa de comunicación como Torres Robelo, rescatar las voces de los grandes de la comunicación deportiva de México, resguardarlos entre los tesoros sonoros de la Fonoteca Nacional, recordar esas gentes que forman parte ya ni siquiera de la cultura de la comunicación o de la cultura mediática o de la cultura popular, sino de nuestra educación sentimental. ¿Quién no recuerda de pronto un gol narrado por Ángel Fernández, una expresión imaginada de Fernando Marcos, un apodo inventado por el propio Ángel Fernández o la pausa de narración de Agustín González Escopeta, o la manera de describir cómo se va y se va y se va y se va una pelota del estadio del Rápido Esquivel, o las formas contundentes que de pronto tenía y tan expresivas y que yo recuerdo con emoción de narrar el segundo gol de México frente a Brasil en el Maracaná de don Fernando Luengas en una narración, en una transmisión en blanco y negro cuando México le ganó 2-1 a Brasil en el Maracaná. Todos esos grandes momentos
sumados, por ejemplo, a las expresiones que se han convertido en parte de nuestra habla, las del mago Septién, las del propio maestro von Rossum aquí presente, que ha hecho que en los diccionarios de mexicanismos y en los diccionarios de español se hable del mariscal de campo, por ejemplo. Todo esto es parte de un universo que recoge esta iniciativa de Voces del Deporte Mexicano, que, insisto, surge de la Gran Fonoteca Nacional, donde se resguarda el patrimonio sonoro de México, un proyecto que ha sido apoyado decididamente por la Secretaría de Cultura y por su actual director, y al que se sumó con mucho entusiasmo una empresa de comunicación privada que ha venido a apuntalar también, a respaldar un sentido público de rescate de comunicación como el que ha hecho la Fonoteca. ¿Qué es lo que has hecho tú encabezando Torres Robelo y Asociados? Paco, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes decir en términos generales de esta iniciativa de Voces del Deporte para regresar a lo que decía Pavel y para dar voz a nuestros panelistas? Pues la verdad es que primero, qué gusto estar compartiendo el panel con todos ustedes. Es para Torre Robelo Consultores, como lo hemos dicho desde el principio, es un privilegio estar sumándose en este proyecto, estar apoyando y creyendo en este proyecto desde un principio y apostando a que hagamos lo que definimos desde el inicio y el arranque. Queremos hacer un reconocimiento a las grandes voces, a los grandes talentos, a toda esa capacidad y a toda esa pasión y a toda esa forma de comunicación que tienen los grandes comentaristas mexicanos y que, como lo vimos desde un principio, es una forma de hacerles justicia, de reconocerles, pero sobre todo por algo bien importante. Las grandes voces del deporte mexicano forman parte de la cultura popular y son expresiones que nuestra gente en todos los niveles, en todos los estratos, los consideran una guía, son sus ídolos, son gentes que en realidad reflejan y manifiestan el sentir de la gente y han sido los grandes transmisores para que todo este gran público mexicano se haya enamorado, se haya apasionado y haya vivido los grandes logros del deporte en México. Entonces, para nosotros, pues es realmente un privilegio poder sumarnos a este gran esfuerzo, poder hacer con esto la justicia que queremos y sobre todo con la gran alianza con la Fonoteca Nacional, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y los patrocinadores que nos han brindado su apoyo, pues hacer justamente eso, que las voces trasciendan y que en esa trascendencia tengamos, como ya lo tenemos en la Fonoteca Nacional, una estela de la crónica deportiva donde se pueda la gente acceder y recrear estas grandes voces, recrear estos grandes momentos de la crónica deportiva. Y este proyecto que lo visualizamos de una forma integral, de una forma, pues creemos muy atractiva, en la que está, independientemente del tema de la estela de la crónica deportiva, tenemos esta producción de estos libros, que son unos grandes libros, son unos libros que realmente hacen referencia para quien quiera conocer y saber lo que existe atrás de un cronista deportivo, lo que existe atrás de las grandes voces que le han dado vida al deporte mexicano. Entonces, toda esta amalgama de eventos que hemos integrado gracias a la suma de todos los cronistas deportivos, de los medios de comunicación, y esto nos ha permitido ahora poder plantearles la integralidad de este proyecto. Tenemos un libro que agradecemos la invitación a la Feria del Libro de Guadalajara para poder presentar esta tarde los dos primeros ejemplares de Voces del Deporte Mexicano, el libro 1 y el libro 2, que podrán tener acceso a él de manera electrónica, descargando la aplicación que les daremos más adelante. Y aparte de de los libros que se han desarrollado, tenemos también la fortuna de avisarles, de darles a conocer que gracias a la participación y a la alianza que se logró
con el maestro, gran escultor mexicano, gran artista mexicano, César Menchaca, tener a partir de este año y retroactivamente para las ediciones 1 y 2, lo que va a ser el nuevo galardón de voces del deporte mexicano, que está elaborado a base del arte de nuestro arte huichol, en una composición artística realmente impresionante. Entonces, nosotros tenemos como Voces del Deporte Mexicano, tenemos en un esquema integral, tenemos lo que es la estela de la crónica deportiva, lo que es la edición de los libros de Voces del Deporte Mexicano, la gala de Voces del Deporte Mexicano que llevamos a cabo cada año en el lunario del Auditorio Nacional. En esta ocasión esperaremos a que nos digan cuándo vamos a estar haciéndolo de manera presencial, y tendremos la posibilidad de hacer una gala de galas, así lo vamos a llamar, porque tendremos la posibilidad de incorporar a nuestros grandes maestros ya reconocidos para que accedan a recoger el nuevo galardón de Voces del Deporte Mexicano realizado por el maestro César Menchaca. Y tendremos adicionalmente de la gala de Voces del Deporte Mexicano, tenemos el lanzamiento de lo que va a ser el Censo Nacional de Voces del Deporte Mexicano. Nosotros lo que queremos con esto es localizar a nivel nacional quiénes son los talentos, quiénes son las grandes voces, quiénes son los personajes de la crónica deportiva y dónde están. Y de esta manera integrarlos a partir de una página que anunciaremos más adelante en la siguiente intervención, para que formen parte de la comunidad, de la gran comunidad Voces del Deporte Mexicano. Entonces, Voces del Deporte Mexicano tiene estos esquemas de desarrollo y difusión, y adicionalmente, gracias a la pandemia, debo decirlo, ahora sí que, como dicen, ¿quién se comió mi queso? Pues hay que reinventarnos, ¿no? Entonces, en ese esquema desarrollamos, gracias ahora sí que al rebotar todas las ideas y todas las cosas, desarrollamos un proyecto muy exitoso que se llama Frente a Frente con las Voces del Deporte Mexicano, que lo estamos subiendo a nuestras redes sociales y que cada miércoles tenemos la participación de nuestros grandes maestros de la crónica deportiva, y que próximamente haremos paneles temáticos y sumaremos a muchas de nuestras grandes voces. Entonces, Voces del Deporte Mexicano es un proyecto que ha ido evolucionando, se ha ido consolidando, se ha ido expandiendo, y gracias en ese sentido a la Feria del Libro de Guadalajara de darnos esta oportunidad de ya llegar para quedarnos y poder estar presentando los grandes libros que año con año se van a editar sobre la crónica deportiva mexicana a partir de nuestras grandes voces del deporte mexicano. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias. Ya contaste mucho de lo que es este proyecto integral que incorpora documentales, que incorpora promociones de trabajo social, como lo describiste, pero que fundamentalmente reconoce las grandes voces, las voces de ayer, las grandes leyendas del deporte, de la crónica deportiva, las voces de hoy, las nuevas grandes promesas. Todo esto yo tengo que confesar que tuve el honor de ser antecesor de mi gran amigo Pavel Granados en la Fonoteca Nacional como director, y en aquel momento la evocación que le provoca a uno la voz de estos narradores es fantástica. Pavel y yo hemos platicado mucho de la imaginación que puede provocar uno de estos narradores. A mí me tocó, me ha tocado escuchar en los grandes acervos de la Fonoteca Nacional crónicas que lo llevan a uno, como las de, o no, Pavel, como las de don Alonso Sordo Noriega, que está describiendo la invasión de Normandía y uno está metido casi en un buque de ataque de los aliados, pero desde la calle de Ayuntamiento, donde estaba la XCW, que era desde donde narraba don Alonso Sordo Noriega, pero que luego tenía la capacidad de hacer de un festejo taurino una epopeya
que comenzaba a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche era uno de los momentos heroicos más grandes, que de pronto tenía la fugacidad de un domingo y nos hacía regresar al siguiente domingo para buscar otra epopeya igual como las que nos hacían estos grandes narradores, Paco Malgesto, eh, todos estos gigantes de la crónica deportiva. De eso se tratan estos dos libros que ustedes van a ver ahora, gracias a nuestros amigos de producción, van a ver la riqueza de su contenido, el tamaño. Se agotaron las primeras 2 ediciones de los libros impresos y ahora, para darle acceso a toda la gente, los hemos lanzado en versión digital a partir del día de hoy, acompañado del lanzamiento de una nueva página de este proyecto de comunicación. Los libros buscamos que en cada una de sus ediciones tuvieran ensayos de gente notable por su pluma, por su palabra y por su sabiduría y por su filiación enorme y cercanía con el deporte. En la primera edición, en el libro de 2018, participaron Javier Solórzano, Joaquín López Dóriga y Álvaro Cueva, 3 grandes comunicadores, haciendo que si bien no son comunicadores del deporte, admiran profundamente a la comunicación deportiva. Y lo mismo sucedió en el año 2019, en la edición segunda, en la segunda edición. La primera, por cierto, tuvo desde las semblanzas de Sonia Alarcón y Agustín González Escopetti y Fernando Luengas hasta José Ramón Fernández o Raúl Orbañanos, es decir, un abanico que en la historia recoge cerca de 50 años. Lo mismo en la edición 2019. Y en esa edición 2019, que seguramente estarán viendo ustedes ahora en su pantalla, también se hizo un recorrido de las leyendas, de los grandes maestros, de las grandes también promesas, de las voces de hoy, y tuvo ensayos francamente extraordinarios, precisamente de Geo González, del maestro Fernando von Rossum, del maestro Pavel Granados y del historiador Carlos Calderón, que hizo un ensayo fantástico con una pequeña pero muy lúcida y extraordinaria historia de la crónica deportiva en México. Y para empezar a hablar de estos temas, yo quisiera pedirle a nuestra querida Geo González que haga uso de la palabra. Geo, por favor, es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Sí, aquí tengo uno acá atrás, por cierto, que este lo pinté yo, además de todo. Ah, no me digas, es pintura tuya. Qué maravilla. Pintura mía. Mi madre es artista plástica, como había platicado ya en alguna ocasión. Y bueno, yo diseñadora gráfica, porque yo sí quiero confesar que yo no estudié periodismo, no estudié comunicación, yo estudié diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana, pero mi vínculo con el deporte fue desde, yo creo que 2 generaciones atrás, desde que mis 2 abuelos eran beisbolistas, mi abuela que jugaba frontón como verdadera campeona, jugaba frontón, hacía nado sincronizado, mi madre jugaba básquetbol, tenis, mi tía que en pants descansa, Elizabeth Toussaint, jugó básquetbol, tenis, tiro con arco, ella fue de la generación de la selección del Distrito Federal que fue a Chihuahua a ganarle básquetbol nacional a las Adelitas de Chihuahua. Quien guste del básquetbol nacional de aquella época entenderá de lo que estoy hablando, y quien no dirá de qué rayos habla esta vieja. Pero bueno, ese es parte del ADN de la familia. Así que mi vínculo con el deporte fue lo que me llevó a querer hablar de él. Yo era una gran consumidora de todos los contenidos deportivos, pero nunca me identificaba plenamente con todo lo que estos grandes maestros decían, porque siempre faltaba una parte, porque siempre la historia la han contado ellos. Y nosotras, las mujeres, somos las pioneras en contar las historias. Nosotros contamos desde el Érase una vez hasta el Colorín Colorado y fueron felices para siempre.
¿Por qué siempre era, cuéntame una historia, platícame mamá, cuéntame tú cómo fue? Pero a la hora del deporte solo contaba la narrativa del hombre, porque el hombre es quien lo practicaba, ¿no? Entonces el primer libro, como tú bien mencionas, tuvo que ver con la semblanza de cada uno de nosotros. Si alguien tiene una curiosidad de dónde salió Josefina González, pues échese un clavado y de qué tipo de trabajos, como la futbolera historia de Sor Juana, que ahora pues el Banco de México decidió cambiarle el final a mi historia, porque yo en la historia dije que para ver jugar a Sor Juana hacía falta, o sea, costaba un billete que era el de 200 pesos, ahora hay un descuento, ahora para ver jugar a Sor Juana cuesta 100 pesos, ¿no? Bueno, todavía el que tenga. Pero fue un trabajo que reunió gran parte de lo que soy, mi manera de ser, mi manera de platicar las cosas, el estilo, que puede gustar o no, pero pues ya es el que tengo. Mi carrera, que es el diseño gráfico, haber ilustrado, editado, animado la historia. Y luego una pasión que yo descubrí cuando empecé a hablar del deporte, que era pues platicarlo, hacer crónica. Y ahí platicaba yo que nosotros, quienes nos dedicamos a platicar, a narrar, a hacer entrevista, reportaje, pero sobre todo el que está en el campo narrando, maestro Von Rossum. Le agradezco muchísimo, maestro Von Rossum, aquella frase del quitarrisas, porque eso ha generado mucha risa y mucha empatía y mucha cohesión en mi familia. El quitarrisas, además, se aplica para absolutamente todo, desde el juego de barajas hasta el voleibol, lo que sea. Entonces, ese narrador, yo decía, ¿qué es el narrador? Yo dije, es el cupido que se encarga de enamorar al público, que es uno de los pretendientes, con el juego, que es el otro de los pretendientes. Si nosotros no tenemos el timing, la emoción, el conocimiento, la entrega, la pasión, la honestidad y la cultura, la flecha falló. La flecha no encajó y nadie se enamoró del deporte o del evento que estamos narrando, del cual estamos haciendo una crónica, porque fallamos. Fallamos porque quisimos ser más protagonistas que los protagonistas, fallamos porque nos faltó conocimiento, fallamos porque cumplíamos un estilo, fallamos porque no le metimos pasión o dramatismo, seriedad o diversión, porque el deporte, no sabemos que el deporte es lúdico por naturaleza. Entonces, aquellos que bueno, es como un funeral, México no pasó al quinto partido, se acabó. Es lúdico, no pasa nada, tampoco hay que cortárselas. En ese primer libro, bueno, muestra esto. En el segundo, cuando me invitan, me dicen que bueno, porque cuando una mujer está en esto, la pregunta siempre es, oye, Geo, tú como mujer, ¿cómo ves a la mujer en el periodismo deportivo? Entonces, nunca se lo preguntan a quienes toman la decisión de ponerlas. Pero bueno, me toca a mí y agradezco muchísimo el espacio porque me dieron la oportunidad de escribir y de lanzarme así, ahora sí que sin límite de tiempo, como partido de béisbol, y si se alargaba sin un árbitro que me estuviera fregando encima. Me permitieron explayarme para platicar de este tema y así lo titulamos, ¿no? O sea, la historia siempre la han escrito ustedes, siempre la han platicado ustedes y eso no es que esté mal, lo único es que sesgó la historia, porque solamente el hombre habló de la epopeya del hombre en el deporte y se lo habló al hombre. Y la mujer cada vez fue siendo relegada. Culturalmente no fue aceptada en el deporte desde los móndrigos griegos, y eso lo platicamos ahí, que no permitían que las mujeres no solo lo practicaran, no podían entrar a ver las competencias. Y después el varón pierde Coubertin, es un varón, pero hombre, no nos echó ni medio lazo. Cuando él empieza con los juegos de la época moderna, también mete a la mujer. Ahora había que agradecerle que nos metió en la tribuna, ¿no? De porristas, una cosa que es espantosa, por lo menos para mí ser porrista no está mal. Y después la mujer empezó a ganar terreno, empezó a ser protagonista del deporte, pero la historia de la mujer la ha seguido platicando, la crónica la ha seguido teniendo el hombre.
desde el punto de vista del hombre, la perspectiva del hombre, la cultura del hombre, y se la platica al hombre. Entonces, sí éramos las protagonistas, pero no quienes contábamos esto. Y el mundo ha costado mucho trabajo, ha sido codazos, empujones, pellizcos, protestas con diferentes estilos. Hay quien se mete de una forma, quien se mete de otra. Pero poco a poco, la historia del deporte de la mujer la hemos podido contar. Y además hemos hecho que el hombre, cuando la cuente con una perspectiva. Y no solo eso, hay que ganar más espacio. La mujer también tiene que contar la historia de la epopeya del hombre. Tiene que contar la historia para la mujer, para el hombre, porque el mundo es así. No es que fuera el planeta hombre y de repente chocó con el planeta mujer y nos aventamos a invadirlo. No, el planeta tiene desde el inicio hombres y mujeres. Así que las actividades, la economía, la lucha, la cultura, la ciencia, la política y el deporte es para los dos. Y es muy importante. Tú hablabas, Ernesto, Pavel, todos hablaban de los grandes maestros y siempre son ellos. Y lo mencionan no porque tengan coraje con ellos, sino para ejemplificar y recalcar lo que estoy diciendo. Siempre han sido ellos. Y cuando fueron ellas las que hacían los deportes, entonces eran las bellas, las damas, las únicas, las guapas señoritas. Y entonces siempre había algo que nos quitaba de la lucha, del sudor, de la fuerza, del dolor, de la mentada, de la pérdida del estilo. Teníamos que seguir siendo así. Es importante mencionar de dónde venimos. Es importante decir lo difícil que ha sido, porque para ninguno de ustedes fue necesario que la historia la contara otro género que no fuera el género masculino. Y se requiere que los dos contemos la historia, porque se requiere que los dos lo practiquemos, porque los dos lo consumimos, porque los dos sentimos por igual. La NFL, por ejemplo, descubrió, así como la FIFA en los campeonatos del mundo, que el 50, 51 o 49% va fluctuando ahí dependiendo de cada año. Quienes lo ven somos mujeres. Y dijeron, caray, espérate, ¿cómo? Pues sí, a pesar de que le han hablado siempre al hombre, no a la mujer. De que siempre nos lo ha platicado el hombre, no la mujer. Entonces nosotros somos más leales a la marca. Creo que hay que incorporar ese tema y el mundo va a ser mucho más diverso y el nicho se va a hacer más grande. A mí me parece que el mundo del deporte ha sido maravilloso, ha sido generoso, ha sido motivante, pero está ladeado. Y hay que componer. Y es un trabajo en el que no solamente le toca a las nuevas generaciones, también a las generaciones de antes, porque uno nunca deja de aprender. Y cuando estos grandes maestros dan cabida a un triunfo popeico de una mujer, tiene que disfrutarlo igual, tiene que darle ese valor. Tiene que entregarse a eso y saberlo contar con la misma emoción cuando pues una mujer ha logrado motivar y ha logrado unir, porque además demuestras que en el deporte caben todos y el deporte es parte de la cultura y ayuda a tejer, ayuda a reconstruir un tejido social. Decía alguien por ahí, una amiga mía que vive en Tepoztlán y que de repente se empezó a formar un grupo de música. Y Tepoztlán tenía un alto grado de alcoholismo en los jóvenes y además toda esta zona de Morelos empezaba a tener grandes problemas de inseguridad, ¿no? Y los chicos que no tenían muchas oportunidades, pues bueno, eran reclutados. Y ella decía que era muy importante hacer lo posible por mantener este grupo musical. Y decía ella, nadie que haya interpretado alguna vez a Chopin, a Beethoven, sentirá la tentación de ir a agarrar un arma o de delinquir. Y a mí me gusta la idea, además de que admiro lo que dijo y creo fervientemente en eso,
me gusta la idea de transportarlo al deporte. Pienso que nadie que me haya vivido, se haya inspirado, haya entendido, haya podido absorber y recibir los valores que emanan del deporte, se puede desviar a otra cosa. El deporte nos enseña valores y uno de los valores es la equidad. Y el deporte no la ha tenido. Y para mí es muy importante y muy gratificante que estar aquí presente y haber tenido mi reconocimiento y saber que voy a ir por el reconocimiento nuevo que hizo un gran artista. Crean que voy a permitir que se lo quede. Voy a ir por él. Pero cuando empecé en esto, empecé con las ganas de hablar de deporte. Pero después entendí que era necesario abrir esta conversación y tratar de ladear este barco, ¿no? Porque el mundo avanza en otros ámbitos y se sigue quedando el mismo nicho, le siguen hablando el mismo nicho cuando el mundo ya cambió. Y entonces, pues me hice una tarea. Dije, creo que cada mujer que logre abrir un espacio tiene que hacer lo posible por ayudar a otra. Mínimo, ayudar a otra, ¿no? Y el año pasado ustedes me permitieron darle el premio a Georgina Ruiz Sandoval, y Georgina Ruiz Sandoval estuvo mucho antes que yo. Ella narró fútbol americano en el Canal 11, fútbol americano nacional en el Canal 11 durante años. Trabajó en ESPN y después de 20 años de trabajar en ESPN, le dieron la oportunidad de narrar un Super Bowl. Después de 20 años. Me parece devastador. Cualquiera diría qué maravilla para ella, pero fue devastador, porque cualquier otro personaje antes de los 2 años ya está narrando juegos oficiales. Entonces, me gusta esa reflexión, me gusta ponerla en la mesa. Si a alguien le causa roncha, lo lamento, pues que se rasque, pero que avance, porque no podemos avanzar solas y ustedes no pueden seguir avanzando únicos. Entonces, creo que lo que me permitieron escribir, palabras más, palabras menos, habla justamente de eso. La historia siempre la han platicado ellos, pero la historia también la sabemos platicar. Desde ese, me cuentas un cuento antes de dormir y érase una vez, hasta el colorín colorado, y hay una gran capacidad de crónica en las mujeres también. O sea, no todos los hombres saben hacer crónica, no todas las mujeres saben hacer crónica, pero tiene que estar abierto para quienes gocen y honren el ejercicio de ser cronista, de ser narrador, de entrevistar, de hacer un... Gracias, querida Geo. ¿Cómo te agradecemos? Mira, la verdad, tienes toda la razón, sobre todo la paradoja o la gran contradicción es que este país es un país hecho extraordinariamente por sus mujeres notabilísimas que han determinado la historia de nuestro país, la historia de nuestro arte, de nuestra cultura, pero la historia nacional, el recorrido en la historia de México es el recorrido de la gran lucha de las mujeres, y en el momento en que nosotros querramos ser verdaderamente hombres es porque aceptemos y reconozcamos y le demos ese, no nosotros, sino la sociedad entera, la defensa tan verdaderamente importante que debe de haber por el papel tan extraordinario que tiene la mujer en todos los ámbitos y también en la comunicación deportiva. Este asunto de verlo desde el lado de los hombres ya, qué flojera, de verdad. No, está bien, porque nos han inspirado, pero yo solo quisiera platicarles una breve anécdota. Juego golf. O sea, no es que ya me estoy gastando mi pensión que no he recibido, pero juego golf. Y me parece un gran deporte. Y es un deporte absolutamente machista y misógino. Y el otro día que salimos a jugar, a mí me aplican ahí algo por ser mujer, ¿no? Y ya conocerán mi enojo. Y mi frase fue esa. ¿Cómo es posible? O sea, porque hay campos que dicen que las mujeres todavía no pueden jugar en la mañana, tienen que salir a jugar a partir de las 2 de la tarde, porque ellos creen que las mujeres jugando golf son muy lentas. En el golf te permiten ser malo, pero no ser lento. Entonces piensan que las mujeres son lentas
y tienen que jugar después de las 2 de la tarde, cuando ya todos los señores jugaron. Y entonces mi argumento fue, ¿qué les pasa? Si lo único rescatable a nivel campeona mundial que ha dado el golf, en México lo dio una mujer, Lorena Ochoa. Claro. Muchas gracias, Geo. Vamos a darle la palabra ahora y regresamos contigo, que desde luego, querida Geo, a nuestro gran maestro Pavel Granados, que va a tener que retirarse en unos momentos. Pavel, ahora sí, cuéntanos, y si nos permites, Fernando, vamos a dar la palabra a Pavel por esta razón y vamos luego contigo. Querido Pavel. Te agradezco mucho, Ernesto, que yo, como mal competidor, me agarré y me arranqué solito porque no sabía que me tocaba después, pero me tuve la suerte de escuchar a Geo. De verdad, qué importantes tus palabras. Quiero decirte que cuando fue el anuncio de los ganadores de este año en que estuviste tú, me dio por esa misma razón una gran alegría saberte a ti también merecedora de este trofeo, lo cual de verdad se me hace por muchas razones. La más importante es la calidad tuya, pero también este discurso que tú nos acabas de decir, estas palabras, porque sí, ya es muy choteado estas palabras heteronormado patriarcal, pues ya son unos vectores terribles de nuestra cultura que sí estamos todo el tiempo luchando para cambiar eso, para que haya una equidad. Y bueno, yo realmente voy a decir pocas cosas, solamente un poco quisiera reforzar estas palabras de Ernesto. Es cierto, la Fonoteca se unió a esta celebración, a este proyecto, porque creo yo que hay algo, no es algo que yo crea, es algo importante, este hecho cultural que es la crónica deportiva, ¿no? No verse desde un punto de vista nada más, no solo desde el punto de vista de la comunicación, en fin, de las empresas de comunicación, etcétera, sino como un hecho cultural que ha marcado a muchísimas generaciones, porque la voz de una persona que se dedica a hacer la crónica y la reflexión en torno a los deportes, como tú misma lo acabas de hacer, Geo, es una actividad que ha acompañado a muchas generaciones, que poco a poco lo hemos visto aflorar desde un punto de vista quizá muy emocional en algunos escritores, en algunas películas, en las nostalgias, en las comidas familiares. Es cierto, y es además una capacidad que tienen, es una suerte, o no sé, no es una suerte, es un talento cada vez más cultivado, que algunas personas, como aquí el maestro Fernando, tienen, que como tú, Geo, en fin, que son la de transmitir una emoción, porque quizá en medio de un partido, en medio de una justa deportiva, no sea tan fácil extraer esta emoción, darle palabras, darle tensión dramática, porque en el fondo, como acabas de decir, pues sí son unos contadores de historias, y esa emoción la transmiten. Y creo yo que por parte de la Fonoteca Nacional nos toca la tarea de preservarla para las futuras generaciones, porque desafortunadamente nosotros los mortales comunes pues nos deshacemos con el paso del tiempo y de las generaciones, pero hay unos que no, hay personalidades que no, cuyo nombre resiste, tanto el mago Septién, lo acaban de mencionar, como a tantos otros cronistas, cuyo nombre pues es la evocación de una época. Y qué triste que en muchos casos no hayan quedado voces, no hayan quedado esos testimonios, que se hayan perdido. Ahorita, mi querido Ernesto mencionó a Alonso Sordo Noriega. Estuvimos a punto de no tener la voz de Sordo Noriega, si no es porque su hijo llevó hace algunos años a la Fonoteca, 3, 4 años, el material de la XX donde estuvo su padre. Entonces podemos tener voces pues ya tan lejanas en el tiempo que no sabíamos que no teníamos, no sabíamos que estuvimos a punto de perder y que ahora por suerte tenemos. Pues este hecho cultural es algo que quisiera yo remarcar, porque efectivamente ahora en la Fonoteca Nacional, ahora en cuanto abramos, están estas estelas deportivas en donde están las voces
de los cronistas, es decir, pantallas táctiles en donde uno se pone sus audífonos y empieza a escuchar momentos. Uno de ellos, por ejemplo, es el paso de las mujeres en la crónica deportiva, que yo pues quisiera saber cuándo empezó, dónde fueron esos primeros momentos de la crónica, cuántos de esos tenemos grabados. Y también, finalmente, decir que esta cosa tan emocionante y tan emocionante y emocional que tiene la crónica deportiva, es como una red que se relaciona con tantas cosas, con el cine, con la música, con el arte. César Menchaca ahora pues nos da esa relación tan importante con el arte, porque nos ha hecho para esta ocasión un trofeo tan artístico y tan bonito como el que será entregado. Y es una red que atraviesa tantos aspectos de la vida. Por eso, qué importante, de verdad que yo lo celebro. Me da tanto gusto porque he tenido la suerte de ir a unas comidas con los cronistas deportivos y de verdad qué emocionantes, qué personas tan más cultas, porque además, como decía, pues también hay otros cronistas que han sido magníficos narradores de historias, magníficos conocedores del lenguaje, que son recordados además por esa espléndida manera de crear historias que pues está reservado a los grandes escritores. Quiero decir por último que no todos eran así. Espero no dejar mal a una de las grandes voces de la radio mexicana, el gran Manuel Bernal, de quien recordamos sus grandes, el tío Polito, que pues era el declamador de América, uno de los hombres con una de las maneras de hablar más refinadas que quizá que hemos tenido en México, pero me contaban sus amigos que cuando lo invitaban a hacer crónica deportiva, porque faltaba algún locutor, Manuel Bernal decía, ahí va la pelota, ahí viene la pelota, allá va la pelota, o decía, ahí viene un carro, ahí viene otro carro y ahí viene otro carro, porque no sabía. Es claro, eso nos habla de que es una profesionalización, una especialización, es decir, algo que merece nada más por el hecho de ese conocimiento tan preciso de amoldar el hecho deportivo con el lenguaje, pues un reconocimiento como se merecen. Así que yo estoy muy contento de estar aquí. Estos libros guardan acervos muy, muy importantes, porque otra cosa muy bonita es que los cronistas han abierto las puertas de sus casas, han abierto las puertas de sus álbumes, han abierto las puertas de sus recuerdos y de algún modo es también no nada más el testimonio de su voz, el testimonio de su trabajo, sino también el testimonio de su vida, de esa cosa entrañable que a veces no pasa por la locución, sino que uno se piensa, ¿y cómo será don Fernando Monroso? ¿Cómo será en su casa? ¿Qué fotos tendrá por ahí? ¿Cómo se hizo locutor? Todas esas cosas que estos libros, creo yo, ayudan a responder y a hacer todavía más entrañables las voces de ustedes, porque son de verdad pues unos protagonistas fantásticos. Así que quiero dar las gracias a Paco Torres, Ernesto Velázquez, dar aquí la oportunidad de compartir esta ocasión con don Fernando, contigo, Geo. Y bueno, pues yo de verdad me da mucha pena tener que retirarme, pero quería estar aquí un ratito, escuchando, no hablando, pero sí escuchándolos. Gracias, y les quiero dar un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por tu apoyo a este proyecto, muchas gracias por lo que hace la Fonoteca. Todos los que nos están escuchando tienen que meterse a la página de la Fonoteca, van a descubrir la voz de Porfirio Díaz. Los que están en Guadalajara se van a sorprender con la grabación más antigua que tiene la Fonoteca. Cuéntala rápido, Pavel. Rápidamente, los huicholes que grabó Karl Lumholtz, el pueblo Huirrárica en 1898 y del cual la Fonoteca obtuvo una copia hace años también, y está ahí, se puede escuchar en la página de la Fonoteca Como Nacional. en esta mesa habemos 3 jaliscienses, porque además de Paco, yo orgullosamente soy de Ameca, Jalisco, así que los 3 presumimos mucho las grabaciones que tiene de esta zona de nuestro país, la Fonoteca Nacional. Pero escuchen la voz de Porfirio Díaz, de nuestros escritores. Ahí vivió en la Fonoteca Nacional Octavio Paz. Ahí está su voz. Hay unos momentos extraordinarios. Pero bueno, tenemos un enemigo implacable que es el Muchas gracias. Les mando un abrazo. Gracias, Pavel. Un abrazo grande. Y no queremos
tomar ya más el micrófono antes de que hable el gran maestrazo Fernando Monroso. Gracias Ernesto, muy amable. Buenas tardes de nuevo a todos. Pues el escrito que tuve el gusto de hacer para el libro de Voces del Deporte Mexicano fue un poco seguir la evolución del cronista deportivo y pues básicamente en el campo mío, que es en el fútbol americano, porque al principio pues obviamente era nada más radio. Ahí la responsabilidad del cronista, además de la narración del evento, pues tenía que decir todo lo que estaba pasando a su alrededor. Si había gente, si no había gente, si había un pleito en las tribunas, si llovía, si no llovía, si se resbaló un oficial, en fin, tenía que pintar aquel lienzo con muchos colores y eran unas narraciones extraordinarias. Yo recuerdo, por ejemplo, escuchando una serie mundial por radio con Bo Canel, aquel legendario cronista, y el Monsieur La Cavallerie, y a medio juego te decía, y en estos momentos vemos que está elevándose un avión del aeropuerto que alcanzamos a divisar desde el estadio. ¿A dónde irá? ¿Cuántos pasajeros? ¿Qué estará pensando el capitán? Todo eso te lo adornaban esos grandes cronistas que te transportaban a un mundo mágico del radio. Luego llegó la televisión y las cosas tuvieron que cambiar, porque pues ya el televidente, el aficionado, ya veía lo que estaba pasando. No tenías que estarle narrando exactamente todo lo que estaba en el terreno porque ya lo estaba viendo. Entonces ahí la función del narrador se redujo un poco. O sea, era nada más ya poner la situación, qué jugada era, qué oportunidad, qué jugador había entrado, qué jugador había salido. Y entonces ya se empezó a ayudar de un comentarista, analista, que más bien era estadístico, porque en ese tiempo no había manera de llevar las estadísticas. Me acuerdo cuando empezamos, estaba ahí Víctor Cerrato, oye, pues anótale cuántas yardas van por tierra y cuántas por aire y cuántos castigos, todo lo teníamos que ir anotando a medida que iba sucediendo, porque no había la ayuda que hay ahora, que no picas un botón y ahí tienes absolutamente todas las estadísticas, ¿verdad? Pues fue evolucionando la transmisión del fútbol americano profesional, cada vez más cámaras, cada vez más ángulos, repetición instantánea de varios puntos de vista, cámara lenta, cámara súper lenta, en fin, volvió a cambiar ya la situación de los cronistas. Ahora era hablar menos, el narrador simplemente poner la situación como estaba, y ahora entra un especialista para analizar qué está pasando y por qué está pasando. ¿Por qué este equipo insiste en este tipo de jugadas que no le funcionan? ¿O por qué el otro equipo ha adaptado de determinada manera que en la segunda mitad parece que es un equipo totalmente distinto? Y entonces ya se ha hecho una especialidad, el analista que te dice qué está pasando, por qué está pasando, porque lo demás ya lo estás viendo. Entonces, así estamos ahorita y creo todavía que esto va a evolucionar más. No sé cómo venga en el futuro, pero el cronista va a tener que irse adaptando a la transmisión de su deporte. Cada deporte es diferente. Algunos cambian más, otros cambian menos, pero pues resumiendo y igualándolo a la gastronomía, los cronistas somos las especies de un platillo. Somos la sal, la pimienta, el chile, perejil, el cilantro. No somos vitales, pero sí somos muy importantes, ¿verdad? Un huevo revuelto sin sal, pues no sabe a nada. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ir poniendo la cantidad adecuada a un evento, a un platillo, para no pasarte, como decía Geo, no te pases de sal, no te pases de, porque ya lo echaste a perder, no seas más que el evento. Simplemente añádele lo suficiente para que el público quede satisfecho. Que después de una transmisión, la gente diga, oye, qué buen juego, qué buena transmisión. No, el cronista 1 estuvo bien y el 2 estuvo regular y el 3 mal y fallaron las cámaras. No. Es como una orquesta, como una sinfonía, como un Beethoven, ¿verdad? Queda bien, quedan bien todos. Se para el director,
recibe el aplauso y se paran todos los músicos y reciben el aplauso. Esa es una buena transmisión, esa es una buena narración, ese es un buen concierto y pues el cronista deportivo creo que tiene su papel importante y creo que va a seguir siendo una parte importante, integral de la narración. Los tiempos cambian, los modos cambian, las situaciones cambian un poquito más y pues el público será el que decida qué es o cuál es el tipo de narración que le acomoda para disfrutar un partido. Pero pues esa ha sido la labor de los cronistas, ha sido mi labor por muchísimos años. Yo le agradezco mucho al público su preferencia por todo este tiempo. Le agradezco a todos ustedes sus amables palabras, ¿verdad? Y pues muchas gracias por permitirme expresar estas ideas y pues seguimos con nuestra plática en esta tarde de diciembre. Muchas gracias, don Fernando. Tienes toda la razón, porque ustedes están ligados, como bien lo hemos dicho, la gran crónica deportiva, están muy ligados con la posibilidad de narrar. No hacen historia, pero se vuelven historia. Ustedes tienen una liga muy sutil, pero muy directa, con la visión homérica de la Ilíada, que no Ileada, por cierto, porque finalmente decía un gran historiador que Homero había sido el primer cronista de una pandemia, precisamente en Ilíada, pero el primer gran cronista deportivo, porque esas batallas estaban narradas como si fuera un enfrentamiento ya no solamente bélico, sino un enfrentamiento espiritual, humano, en conjunto. Y esa liga sutil termina en una crónica deportiva hacia donde se dan ahora y hacia donde quisiéramos que se den las batallas, ya no ejército contra ejército, sino equipo contra equipo y con un espíritu distinto. Y esa línea de crónica la han llevado ustedes y quizá dentro de muchos años, yo estoy seguro de ello, cuando haya historiadores que quieran revisar qué fueron estos tiempos, van a recurrir a lo que ustedes han hecho, no me cabe la menor duda, de ahí que la fonoteca resguarde como tesoro sus voces, pero van a recurrir también a estos libros donde ustedes cuentan cómo se imaginaron estas batallas deportivas, cómo se imaginaron la manera de acometer la crónica y el periodismo deportivo, como lo han hecho, un género, como ya lo dijimos, que es quizá el más querido en este país. Nos quedan unos poquitos minutos, Paco, ya con que tú digas simplemente dónde puede recurrir la gente, el lanzamiento de la nueva página, porque de alguna manera lo van a ver en la pantalla. Y yo quisiera, desde luego, agradecer a la gran Georgina González, al gran Geo, al gran maestrazo Fernando Bonroso, su presencia aquí, desde luego elogiar el trabajo y el apoyo que hace la Fonoteca Nacional, que bueno, quiero tanto porque la dirigí, pero más bien me dio un espíritu de vida que me ha alimentado mucho. Y agradecerte a ti, Paco, que te doy la palabra final para que remates esta gran sesión, agradeciéndole a la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional Libro de Guadalajara, gran ganadora del Premio Princesa de Asturias, a su directora Marisol Schultz, mi gran amiga, y al maestro Raúl Padilla, ese gran promotor cultural, que nos haya permitido presentar estos libros el día de hoy. Paco, es todo tuyo el micrófono. Pues yo, antes que nada, agradecerles a ti, Geo, la verdad, tu participación. Eres un referente de la crónica deportiva. Es decir, no he escuchado nunca a ninguna mujer que se dedica a la crónica deportiva que no vea en ti un gran referente y vea una aspiración en cuanto a lo que tú has hecho, a lo que tú has trascendido. Justamente de las cosas importantes del proyecto Voces del Deporte Mexicano eso, es el reconocimiento a los grandes maestros, y en los grandes maestros incluyo hombres y mujeres, mujeres y hombres. Es decir, en ese sentido,
tú eres una gran maestra de la crónica, así como el gran maestro don Fernando von Rossum, son grandes maestros de la crónica deportiva, ¿no? Y en ese sentido, ese es el espíritu de Voces del Deporte Mexicano, ¿no? Es decir, el dar ese reconocimiento a hombres y a mujeres que se dedican a esto de una forma tan profesional, con tanto talento, con tanta pasión, con tantas ganas, y eso lo transmiten y han hecho que trasciendan y que ya formen parte de la cultura popular, ¿no? Entonces yo, al contrario, estamos realmente reconocidos, realmente agradecidos, porque formen parte de la gran comunidad de Voces del Deporte Mexicano y que juntos hagamos que esto trascienda y que esto cada día se desarrolle de una forma mucho más. Y viene el siguiente libro, Paco, ¿no? Así es. Viene el tomo número 3. Exacto. Entonces ahorita, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos, muy reconocidos con la Feria del Libro de Guadalajara, que nos brindó esta oportunidad de presentar este gran proyecto de comunicación y difusión cultural, en el que los libros son unos ejes fundamentales del proyecto. Entonces, yo invito a todos los lectores, a todas las gentes que siguen la Feria del Libro de Guadalajara, que como lo dijo, como se dijo ahorita, échense un clavado en los libros y conozcan de viva voz de los grandes actores y protagonistas de la historia de la crónica deportiva en México, conozcan cómo son, cómo se hicieron, por qué están ahí. Lo tuyo, que nos comentabas hace rato, Geo, que de ser una diseñadora gráfica, pues hombre, estás como una de las grandes voces del deporte mexicano. Y yo tuve la suerte, le comentaba a Fernando, de ver hace unos días, el jueves de la semana pasada, la entrevista que le hicieron en el canal del Congreso, y bueno, todas las anécdotas que platicas, Fernando, de cómo surgiste, de cómo estuviste en Estados Unidos, cómo regresaste, en fin, todo ese tipo de cosas. Bueno, todo eso yo invito a los lectores a que lo vean en los grandes libros que sacó Voces del Deporte Mexicano y que sigan este gran proyecto en el que estamos ahora sí que hermanados y trabajando hombro con hombro, la Secretaría de Cultura, la Fonoteca Nacional, los medios de comunicación. A ver, Paco, ¿en qué consiste el censo de periodistas deportivos que están haciendo y para qué es ese censo? Mira, el censo de Voces del Deporte Mexicano lo que pretende es conocer dónde se encuentra el gran talento, dónde está trabajando, periodistas deportivos que estén en medios de comunicación impreso, en plataformas digitales, en radio, televisión, y de esta manera integrarlos a la gran comunidad de Voces del Deporte Mexicano. Y por el hecho de formar parte de esa comunidad de Voces del Deporte Mexicano, Voces del Deporte, a través del apoyo de los aliados que tenemos en este gran proyecto, otorgará un esquema de protección social que consistirá en un seguro de vida por gasto de vida por accidente, gastos médicos por accidente, gastos funerarios, descuentos, consultas médicas gratuitas, apoyos y descuentos en una serie de establecimientos, asesoría legal, etcétera. Todo un esquema de protección social que, aunque básico, sentimos que es importante para que la gente que sabemos que hoy día se dedica a la crónica deportiva de manera de freelance, pues no tienen acceso a cuestiones de seguridad y de protección, que bueno, queremos en ese sentido hacer el esfuerzo para que mínimamente tengan estos apoyos que les puedan beneficiar a ellos y a sus familias, ¿no? Tú has peleado mucho por ese tema, Paco, porque hay muchos comunicadores que de pronto pasan de moda o crecen en edad, que tienen situaciones laborales no muy seguras, como decías tú, el régimen del freelance. Y de pronto hay algunos que no le están pasando bien, no solamente en tiempos de pandemia, sino por esta dinámica de que llegan las nuevas generaciones a los micrófonos y estas grandes figuras que tuvieron especialmente importancia en su momento, ahora tienen dificultades. Parte de la vocación de Voces del Deporte Mexicano es no olvidarlos y creo que esto
ha sido apoyado decididamente por el Consejo Consultivo, ¿no es así? Es correcto. Sí, y de hecho, pues lo que nosotros pretendemos es que con esa orientación que tenemos de de nuestro consejo consultivo, podamos ir diseñando acciones que iremos poniendo, ahora sí que iremos dando a conocer una vez que sean vistas con el consejo consultivo, que sean autorizadas, donde le vamos a dar mucho mayor interacción y mucho mayor dinamismo a la participación del público en Voces del Deporte Mexicano. Eso lo estamos trabajando, lo presentaremos en su momento a consideración del Consejo para que todas estas nuevas dinámicas se incorporen y que logremos esta consolidación de este gran censo nacional de Voces del Deporte Mexicano. Lo hemos comentado con nuestros medios aliados y están en la mejor disposición y sobre todo están muy contentos de poder, inclusive para ellos, descubrir el talento que no tienen hoy día acceso a él. Entonces, creemos que esta integralidad del proyecto Voces del Deporte Mexicano, donde ya tenemos una serie de eventos que han ido consolidándose poco a poco, pues vamos a tener esa posibilidad de darle mucho mayor amplitud y sobre todo mucho mayor visibilidad para que sea un proyecto muy atractivo para toda la comunidad del deporte en México, para los medios de comunicación, pero también para la cuestión social, que queremos hacer un gran hincapié en eso, para nuestras autoridades, nuestros aliados ahora sí que de la Fonoteca Nacional, la Secretaría de Cultura, pero de manera fundamental también para las grandes marcas, para que se suban al proyecto y hagamos que esto ahora sí que se expanda de una forma en la que podamos hacer que esto trascienda a diferentes ámbitos y en diferentes características. Se ha logrado con Voces del Deporte Mexicano unir y conjugar y conjuntar voluntades que la gente pensaría que están muy distantes. Están con nosotros Televisa, TV Azteca, Imagen, Claro Sports, Fútbol Total, una cantidad de medios y de marcas que han visto que este es un proyecto que no tiene otro interés sino el de la difusión cultural y el de reconocimiento a uno de los géneros periodísticos más ricos, bondadosos y celebrables en México, que es el del periodismo deportivo mexicano. Creo que vale mucho la pena, mi querido Paco, que le recuerdes a la gente que tiene a su disposición gratuita el poder ver las cápsulas, los documentales y que va a poder tener acceso ahora de adquirir de manera digital los libros y hacer este recorrido por esta gran historia de la cultura popular de México, ¿verdad? Así es, Ernesto. Yo creo que la opción que les vamos a poner a su disposición a partir de este 6 de diciembre, con nuestro relanzamiento de la página de Voces del Deporte Mexicano, van a ustedes poder acceder a todos los materiales, a toda la historia, a las galas, a los libros, a las cápsulas, a los documentales que se han desarrollado de Voces del Deporte Mexicano y también de manera especial a todos los frente a frentes, estos programas que estamos desarrollando todos los miércoles, a los frente a frentes con las Voces del Deporte Mexicano. Entonces, el acervo que estamos construyendo, el acervo que estamos consolidando de este gran proyecto, pues va a estar a su disposición a partir de la nueva página de Voces del Deporte Mexicano. Entonces, los invitamos a que se sumen a este proyecto, a que conozcan la historia de los grandes cronistas, a que se echen un clavado en esos libros y conozcan de viva voz de los comentaristas deportivos su historia, su trayectoria, sus orígenes. Sus anécdotas, su vida personal. Ese es un poco el gran valor de ese espléndido programa Frente a Frente, que ahora ya está en nuestro sitio, que estamos lanzando este día de hoy aquí en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que pueden a través de nuestro sitio web ver esas conversaciones cercanísimas con José Ramón Fernández, con Emilio Fernando Alonso, con la mayoría de los principales cronistas deportivos. Está Roberto Kenny, está Emilio Fernando Alonso, está Juan Dosal, está Pablo Carrillo,
Pablo Carrillo, gran amigo, miembro del Consejo Consultivo. Está Fernando Schwartz. Francisco Javier González. Francisco Javier González, toda una institución de la comunicación deportiva y también integrante del Consejo Consultivo. Y yo creo que ahora vale la pena, ya al final de esta conversación con nuestros grandes maestros, que la gente pueda ver físicamente esto tanto que hemos presumido, este trofeo extraordinario que cada año le vamos a estar entregando a los principales exponentes de las diversas categorías que reconoce Voces del Deporte Mexicano, y que es este trabajo extraordinario del maestro Menchaca. Yo creo que quienes lo están viendo se van a dar cuenta de que es un reconocimiento verdaderamente apetecible, que se va a volver referente de los grandes premios como la figurilla del Emmy, como la gran figurilla del Ariel en el cine. Estoy seguro que va a ser el gran reconocimiento del deporte mexicano a través de su periodismo por este trabajo tan fantástico. ¿Cómo fue que el maestro Menchaca propuso esto, Paco? Es una obra de arte increíble. Pues la verdad es que él es una gente muy comprometida con el deporte, es alguien que se apasiona con esto y le tiene una gran admiración a los cronistas deportivos. Él nos hizo el favor de acompañarnos en la sesión, en la gala anterior, él y sus hijos, y nos pidió tener la posibilidad de montar una exposición en el lobby de acceso al lunario del Auditorio Nacional, y pues la realidad es que a partir de ahí surgió un esquema en el que hemos desarrollado a partir de varias reuniones su idea, y todo cómo lo fue plasmando, sumándole pues ahora sí que ahora sí que la esencia del arte mexicano, del arte huichol, y obviamente su talento, ¿no? Como gran artista que es, para conformar una pieza realmente, realmente espléndida, que será definitivamente un gran reconocimiento, que va a la par de la calidad y de la trayectoria de los grandes comentaristas deportivos de México. Aquí en este sitio web que has anunciado el día de hoy pueden ver toda la gente que está siguiendo esta tarde, esta presentación de los libros. También pueden ver un video con las mejores piezas del maestro Menchaca, así que muchas felicidades. Esto es un verdadero galardón aspiracional para todo aquel que se dedique al periodismo deportivo mexicano. Paco, ¿algún mensaje final ahora que estamos aquí terminando nuestra sesión? Pues la verdad, mi agradecimiento a ti, Ernesto, a Pavel, a todo el Consejo Consultivo, a todos los que se han sumado, a los medios de comunicación, que como bien dijiste, aquí caben todos, aquí no hay celos, aquí no hay envidias, aquí todos pueden convivir. Está la televisión pública, la radio pública, todo. Así es, todos formamos parte de la gran comunidad Voces del Deporte Mexicano, porque finalmente aquí lo que estamos haciendo y estamos buscando, y así seremos muy celosos de que se conserve, es que en este esquema se reconozca a todos los grandes talentos del deporte en México. Y la verdad, estoy muy reconocido por el esquema de lo del Consejo Consultivo, porque, como bien lo dijo un personaje que nos ha apoyado mucho, es muy bueno que se califiquen entre pares, y cuando entre pares la gente reconoce las capacidades y reconoce el talento, pues es un doble reconocimiento, ¿no? Entonces, yo invito a que se sumen a Voces del Deporte Mexicano, invito a más medios de comunicación, invito a las marcas comerciales a que vean este gran proyecto, porque nuestro interés es que esto crezca, esto se desarrolle, y la visión que se tiene es seguir apoyando a la Fonoteca Nacional, seguir apoyando a las grandes voces del deporte mexicano y darles este esquema de protección social que crecerá, y así lo queremos, y en su momento pues pensaremos en cosas adicionales que daremos a conocer en su tiempo, ¿no? Lo podemos ver, mi querido Paco, en la página. Es un proyecto de trascendencia social fantástica. Lamentablemente,
contrario a lo que decía Fernando Marcos, aquí el último minuto no tiene 60 segundos. pero de verdad es un proyecto fantástico. Métanse a la página, vean a los ganadores de esta edición, vean esa voluntad social que están narrando Paco Torres, que es extraordinaria. Vean estos grandes maestros como 10%. don Fernando von Rossum y como Georgina González, como Geo González. Disfruten esto que es parte de lo mejor de nuestra historia, una de las partes más queridas. Y muchas gracias de nuevo por acompañarnos esta tarde aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas felicidades, Paco, a Torres Robelo y asociados. Muchas felicidades a la Fonoteca Nacional y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, Gracias. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego, don Fernando. Adiós, Geo. Adiós. bye. Hasta luego, don Fernando, que vaya bien. Gracias. Igual. Voces del deporte.